Hola y bienvenido a esta asesoría virtual que ofrece la Preparatoria 8 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Yo soy el maestro en Ciencias Carlos Eduardo Flores Treviño y voy a acompañarte durante el recorrido de toda la etapa 1 de Caminos del Conocimiento. Yo sé que tienes esos conocimientos previos y que los has adquirido gracias a tus docentes y a tu gran colaboración, pero también es de suma importancia que nosotros podamos recuperarlos y estarlos reforzando. Entonces, ¿qué les parece si empezamos? En la etapa 1 de los caminos del conocimiento hablaremos acerca de los fundamentos y desarrollo del conocimiento humano. Vamos a manejar diversos subtemas que son de suma importancia para que veamos cómo avanzó la ciencia y la tecnología y podamos comprender lo que es el razonamiento de tipo racionalista y también la teoría de tipo empirista. Si nosotros vemos la representación gráfica de la unidad de aprendizaje, podemos recordar que se divide en 4 etapas. Para esta asesoría veremos toda la etapa 1. El propósito formativo de fundamentos y desarrollo del conocimiento humano es identificar y reconocer la importancia que estos tienen en la metodología científica, en la construcción del conocimiento para comprender el desarrollo de la ciencia y la tecnología, las que a su vez propician un gran progreso económico, político, social y cultural de toda sociedad. Nosotros debemos saber que el conocimiento es la información que el ser humano va a ir adquiriendo de la realidad, incluyéndose a sí mismo. Asimismo, podemos ver nosotros que Julio Pimienta nos hace algunas preguntas que podemos realizar para delimitar y abordar ese estudio. Una de ellas es ¿qué es el conocimiento? ¿En qué grado es posible este conocimiento? ¿Cuál es el fundamento del conocimiento? ¿Y cómo surge y se desarrolla el conocimiento? ¿Podremos tener distintos tipos de conocimiento? ¿Y será alguno más fiable que otro? Todas estas interrogantes, a lo largo de esta asesoría virtual, podremos contestarlas y podemos tener las bases bien fundamentadas de lo que estamos mencionando. Para Mario Bunge, la epistemología es una rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto, el conocimiento científico. Esto afirma que la epistemología no está por encima ni por debajo de ninguna ciencia. Está a la vez en la raíz. Eso quiere decir que la epistemología es la raíz de todas las ciencias. Esto estaría en los frutos y en el propio tronco del árbol de la ciencia, porque enriquece la filosofía y le es útil a la ciencia por diferentes cosas, como concerner a la ciencia misma, ocupar problemas filosóficos que se presentan en el curso de la investigación científica o en la reflexión acerca de los problemas, métodos y teorías de la ciencia, y proponer soluciones adecuadas a la realidad de la investigación científica. Es importante recordar que también va a distinguir a la ciencia de lo que conocemos como pseudociencia, que realmente no sería una ciencia. Criticar programas y resultados erróneos y sugerir nuevos enfoques promisorios. Para Edgar Morin, es muy importante la epistemología, porque también lo podemos decir que es el conocimiento del conocimiento. Es evidente que somos capaces de percibir objetos y demás sucesos que ocurren en el mundo, además que gracias a ellos podemos influir y transformarlos. Las otras personas y las cosas del mundo incluso van a seguir existiendo aunque nosotros no lo percibamos o lo conozcamos. Esto es importante porque podemos tener los 3 elementos fundamentales del proceso del conocer. Ya sabemos lo que es epistemología para Edgar Morin y para Julio Pimienta. Para esto también, este proceso fundamental del conocer, necesitamos el sujeto cognoscente, que en este caso sería la persona, el objeto de estudio, que es la realidad que deseamos conocer, y la relación que se va a dar entre ambos. Esto nos generaría el conocimiento. Por ejemplo, suponiendo que yo quiero conocer algo acerca de una persona, tengo que ver cuál es su realidad para yo poder acercarme y tener ese conocimiento de ella. Esto me daría los 3 elementos fundamentales del proceso de conocer. Edgar Morin y Julián Baggini nos dicen que podemos concluir que el proceso de conocer y la confiabilidad en este conocimiento son asuntos de la vida cotidiana, no solamente de cuestiones académicas. Realmente todos los días estamos conociendo algo nuevo, no solamente con el hecho de ir a la escuela, sino cuestiones que antes no sabíamos. Hoy en día estamos tomando las clases de manera digital y era algo que nunca habíamos esperado, pero nos está generando un nuevo conocimiento. También por ello debemos comprender cuáles son los aspectos que debemos tener presentes para poder diferenciar información que sea fiable y fidedigna de otra que no lo sea. Muchas veces utilizamos fuentes de información como páginas web de las cuales no son fidedignas la información o tampoco es fiable. Por eso es de suma importancia que cuando tú vayas a usar este tipo de información, revises de dónde la sacaron para que así puedas crear tú una buena bibliografía
y tengas bien fundamentadas estas bases del conocimiento. Si nosotros vemos las diferentes concepciones sobre el origen del conocimiento, diríamos que lo vamos a dividir nosotros en racionalistas y empiristas. Los racionalistas son aquellos filósofos que trabajaron con el uso de la razón. Los empiristas es fácil, trabajaban con el empirismo o la experiencia. Entonces había una pelea entre ellos dos, porque René Descartes, que es el máximo exponente del racionalismo, así como Blaise Pascal, que empezaba a decir y empezaba a ver lo que eran las razones del corazón, ellos decían que todo se tenía que tener esta base en el razonamiento humano, la lógica. En cambio, los empiristas, si no veían esto, no creían en ello, porque no les podía generar una experiencia. De estos empiristas, los más importantes tenemos a John Locke, George Berkeley, David Hume e Isaac Newton, tomando en cuenta que David Hume es el símbolo actual del empirismo. Aparte, hizo algo que se llama escepticismo. Hoy en día, nosotros podemos ser escépticos a muchas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que no creemos en lo que está pasando. En este caso, estamos haciendo una teoría de tipo empirista, porque estamos en base a la experiencia. Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes hablar de los fantasmas, ovnis y demás cosas misteriosas? ¿Creen en ellas? Si tu respuesta fue que no, eres una persona escéptica. Y esto está gracias a David Hume, que es una de las teorías del empirismo que él maneja. Viendo más a profundidad lo que es René Descartes, dice que todo aquello que aporta la racionalidad del sujeto es el fundamento de cualquier saber. Esto puede ser el razonamiento también lógico, lo que es la imaginación y el conocimiento de nosotros mismos. Recuerden que para obtener conocimientos fiables es necesario establecer un método racional basado en la duda. Esto es de suma importancia, porque si todo lo hacemos con nuestra razón y nuestra lógica, no generaríamos ningún tipo de conocimiento. Él determina 4 reglas: la regla de la evidencia, regla del análisis, de la síntesis y la regla de enumeración. Otro de los racionalistas importantes, también filósofo francés, es Blaise Pascal. Él se dedicó a las matemáticas y también enalteció la razón sobre la experiencia, porque dio peso a las emociones y estas las llamó razones del corazón. En cuanto a los empiristas que habíamos mencionado, tenemos el filósofo inglés John Locke, que él mantiene la razón por sí misma es vacía y cualquier idea debe provenir de la experiencia. Entonces, si yo no tengo la experiencia de algo, realmente no existe. Eso es lo que decían esta teoría empirista. En cuanto a George Berkeley, se va a los extremos del empirismo y niega que cosa alguna exista si no es posible que el individuo tenga una experiencia de ella. ¿Ustedes se han puesto a pensar en esto? ¿Han podido sentir lo que es el Wi-Fi? ¿Lo han visto? Entonces, ¿cómo tienen la experiencia de que realmente funciona y que realmente existe? Es una teoría bastante buena. En cuanto a David Hume, como ya lo habíamos mencionado con anterioridad, él plantea una nueva postura basada en la experiencia a la que llama escepticismo. No abordaré mucho sobre el tema porque ya lo hemos manejado con anterioridad. Es muy importante decir y recalcar que David Hume es el símbolo actual del empirismo. Isaac Newton es el último filósofo que vamos a trabajar de manera de la teoría del empirismo, porque él basa todas sus investigaciones en la experimentación empírica. Gracias a esto puede obtener las leyes universales. Imagínense que Isaac Newton, un día estando sentado bajo un árbol, cae una manzana y golpea su cabeza. Él se hace la siguiente pregunta: ¿por qué la manzana cae y me golpea la cabeza? ¿Por qué la manzana no puede flotar? Gracias a esto y a la experiencia que tuvo con esta manzana, empezó a trabajar con las leyes universales. Si nosotros decimos que tenemos 2 tipos de conocimiento, veríamos que tenemos el conocimiento empírico y el conocimiento analítico. El conocimiento empírico es aquel que tiene el fundamento en los empiristas, en el uso de la experiencia. Entonces, lo vamos a dar por la experiencia y acción directa que tenemos sobre el objeto, el cual se percibe a través de los sentidos. Esta experiencia la podemos dar espontáneamente en la vida cotidiana o ser provocada a propósito por nosotros para repetir una experimentación sobre un objeto o fenómeno determinado y poder observarlo con detenimiento. Por ejemplo, cuando hacemos una investigación experimental o descriptiva. Pero, ¿qué les parece si yo les pongo otro ejemplo? ¿Cuántas veces se han querido subir a un juego mecánico? Porque les ha gustado mucho. Ese tipo de conocimiento empírico ya lo obtuvieron
porque estuvieron en hacer uso de la experiencia. Se suben al juego mecánico, les gusta y quieren regresar para volver a tener la misma experiencia. En cuanto al conocimiento analítico, lo vamos a dar por el análisis de causa y efecto. Esto lo podemos determinar en un fenómeno independientemente si tiene una experiencia directa o indirecta de él. Entonces, ¿quién sería que tenga la razón? ¿La teoría que está basada solamente en la experiencia o la teoría que está basada en la razón? Difícil. Por eso es que esos filósofos como Francis Bacon, Immanuel Kant y Karl Marx nos dice que no debemos estar sentados en las bases del racionalismo ni tampoco totalmente en las bases del empirismo. Habría que utilizar lo más importante de cada una de esas teorías. En cuanto a las bases del razonamiento humano, entre deducciones e inducciones, vamos a decir que para Immanuel Kant la realidad no puede ser del todo conocida, pues conocer significa, en sentido estricto, conocer científicamente. Aparte, cualquier cosa que no pueda explicarse científicamente resulta una especulación o en conocimiento poco fiable, a veces fantástico o irracional. Hay muchas cosas que no podemos explicar de manera científica, por lo cual decimos es una especulación. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar ustedes de la vida después de la muerte? ¿Habrá alguna explicación científica de esto? ¿Alguien nos puede decir si realmente sucede? Es una especulación y es un conocimiento que tenemos poco fiable. El conocimiento científico, sin embargo, este es el modelo a seguir para garantizar la fiabilidad del saber. Este modelo científico siempre tiene que tener sus bases bien fundamentadas en cuanto a todo lo que va a realizar. Si no, no podemos tener una fiabilidad de ese saber. En el proceso de razonamiento, donde la conclusión a la que llegamos se va a derivar de la relación lógica entre las ideas, lo vamos a llamar inferencia. Les hago aquí un ejemplo y yo creo que puede ser de mucha ayuda para ustedes. Si ustedes tienen clase a las 7 de la mañana y yo les pido una tarea y son las 3 de la tarde y les digo, por favor, hay que hacer la tarea para entregar y ya pasó la clase que ustedes tenían conmigo, ¿para cuándo piensan que sería la tarea? Exacto, para el siguiente día. Entonces, por inferencia, ustedes llegaron a sacar una deducción acerca de una relación lógica entre dos ideas. Para el método deductivo y el método inductivo vamos a manejarlo de esta manera muy sencilla. Vamos a visualizarlo como si fuera un triángulo. En el método deductivo, la base del triángulo sería algo que es general. En cambio, el pico del triángulo sería algo particular. ¿Qué hacemos con esto? En el método deductivo buscamos analizar el objeto, fenómeno o situación buscando comprender cada una de las partes para lograr una explicación completa y detallada. Con este método deductivo podemos agrupar casos particulares bajo afirmaciones o leyes universales. En cambio, en el método inductivo, el método de razonamiento inductivo parte de observaciones de hechos particulares, y este método es muy utilizado en la vida cotidiana. Esto es de suma importancia porque generalmente es una pregunta de examen. ¿Cuál de estos métodos es el que tú utilizas en la vida cotidiana? Si nosotros vemos la ciencia y su método en la antigüedad, podemos trabajar con muchos filósofos que han aportado grandes cosas para esta ciencia. Por ejemplo, Tales de Mileto, Empédocles de Agrigento, Demócrito, Aristóteles, Aristarco y Claudio Ptolomeo. En cuanto a los científicos de la época moderna, podemos destacar a Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Robert Boyle e Isaac Newton. Nicolás Copérnico, una de sus aportaciones más grandes, es decir que existía una teoría heliocéntrica. Esto contradecía toda la teoría que manejaba Aristóteles, ya que Aristóteles manejaba una teoría geocéntrica. La teoría heliocéntrica dice que el Sol está en el centro del universo. Galileo Galilei, a su vez, fue el primero en utilizar el método científico experimental. También fue acusado de herejía por contradecir las teorías donde la Tierra era el centro del universo. Robert Boyle es conocido como el padre de la química moderna, e Isaac Newton trabajó con las leyes de la gravedad, como ya lo hemos visto con anterioridad. Para manejar nosotros lo que es concepto, distinciones y trascendencia e impacto que tuvo la ciencia y la tecnología, debemos de saber la definición de técnica. Esta trata de los procedimientos necesarios para realizar una actividad con un fin. Una vez que ya sabemos lo que es técnica, podemos definir la palabra tecnología, que ese es el resultado de relacionar la técnica con la ciencia y con la estructura económica, sociocultural, a fin de solucionar problemas técnicos, sociales y concretos.
Esta técnica trata de los procedimientos necesarios para realizar una actividad con un fin, incluyendo el conocimiento y manejo de ciertas habilidades. La trascendencia que han tenido ellas es que no es posible pensar en un desarrollo tecnológico sin el aporte de los conocimientos científicos. Esto genera un impacto en el sentido que podemos entender que la ciencia, la tecnología y la sociedad siempre han estado de la mano. Podemos nosotros también determinar que hay diferentes eras en las cuales los procesos de la ciencia y la tecnología han ido evolucionando poco a poco. En la primera era vemos la prehistoria, donde los primeros seres humanos fueron nómadas y sus actividades fundamentales estaban encaminados hacia la caza y a la recolección de frutas silvestres, por lo que pronto estas necesitaron elaborar muchas herramientas para realizar tareas como utilizando los huesos y piedras, con lo que se desarrolló la tecnología del tallado de la piedra. Este dominio del fuego también modificó el modo de vida de estas personas. En esta época aparece la agricultura y la cría de animales. Estos impulsaron la creación de herramientas para su cuidado, como resultado de la aparición de los primeros asentamientos definitivos. En cuanto a la tecnología de la domesticación, les llegó a permitir obtener de los animales más derivados para su consumo y conservarlos por muchísimo más tiempo. Este procesamiento de los alimentos, además del almacenaje de estos y la transportación de estos mismos alimentos, con lo que se desarrollaron los rudimentarios telares y la cestería. Si nosotros avanzamos un poco más a través de las eras, podemos ver la antigüedad, donde las ciudades ya comenzaron a intercambiar productos entre sí y además de intercambiar productos, intercambiaban conocimientos, técnicas y tecnología. En esto, había una especialización del trabajo, ya que esto incrementó las desigualdades sociales, acentuadas como la aparición de las propiedades privadas. Podemos definir tres tipos de ciudadanías, lo que eran los patricios, los plebeyos y los esclavos. Los patricios eran considerados los únicos ciudadanos distinguidos al ser descendientes de los fundadores de la ciudad. Los plebeyos no pertenecían a ninguna familia fundadora, por lo que no eran considerados ciudadanos. Y los esclavos se encontraban en un nivel muy inferior. Estos provenían de los pueblos sometidos. No se les consideraba como ciudadanos, ni siquiera como personas, ya que carecían de cualquier derecho y eran vendidos para emplearlos en el campo en las labores domésticas. Hay un periodo que llamamos nosotros Edad Media. Aquí comenzó en Europa con las invasiones bárbaras y terminó con la caída del Imperio Romano de Oriente. Esto, más las innumerables guerras, epidemias y preocupaciones por la supervivencia, provocaron el estancamiento tecnológico de Europa. En el Oriente Asiático, en esta parte el cristianismo no pudo acceder. Las civilizaciones árabes y chinas continuaban su avance científico y tecnológico, que por un tiempo pasaron desapercibidos para el resto del mundo. Sin embargo, los chinos fueron los primeros en usar recursos naturales como el gas y el petróleo en sus cocinas y lámparas, entre otras cosas. Asimismo, ellos crearon máquinas de hilar, sedas con bobinas de pedal e inventaron el timón, la rueda, la pirotecnia, el papel, moneda, el reloj mecánico y el sismógrafo. Tuvieron muchísimos aportes en cuanto a la ciencia y la tecnología. Hay que manejar nosotros que hay un gran salto hacia la divulgación del conocimiento, y esto es gracias a la fabricación y al desarrollo de la imprenta. Esto es en la era del Renacimiento. Recuerden ustedes que cuando los europeos descubrieron el desarrollo tecnológico de Oriente, buscaban la manera de establecer nuevas rutas comerciales, lo cual les llevó a descubrir los territorios americanos. Esto les generó una obtención de metales preciosos en tierras lejanas. Todo esto, estos avances manifestaron una nueva era, que llamamos nosotros como Renacimiento. Gracias a esto, las ideas que tenía Nicolás Copérnico las utilizaron como bandera de todo progreso científico que restó el poder a la Iglesia, recordando que Nicolás Copérnico nos hacía una teoría de tipo heliocéntrica. Ya que nosotros vemos todos los avances que habían tenido, podemos entrar a la Edad Moderna. En esta, la revolución industrial, así como fechas posteriores, el objeto técnico más importante de este periodo fue la máquina de vapor. Esta máquina de vapor fue diseñada por Thomas Newcomen en 1712. Condujo a Europa a la primera revolución industrial. Yo creo que habrán visto alguna caricatura donde hay un trenecito azul que se llama Thomas. Ahora puedo entender por qué se llama Thomas, porque la primera persona que diseñó la máquina de vapor se llama Thomas Newcomen. Con esos avances de ciencia y tecnología, también el enfoque en la organización de trabajos se basa en el taylorismo. Esto consistía en que las
la especialización del trabajo, la eliminación de los tiempos muertos y los movimientos inútiles de los trabajadores para explotar al máximo su productividad, lo cual se lograba a través de 3 métodos fundamentales. Todo esto está bien marcado en la edad contemporánea, ya que aislaban a cada trabajador de otros compañeros. Tenían mayor especialización en el trabajo, haciendo que cada trabajador produjera una parte del producto, perdiendo la idea principal de este. También pagaban distintos salarios, ya que cada obrero en función de su rendimiento laboral era diferente. Hemos visto cómo a través de las eras la ciencia y la tecnología ha avanzado de una manera enorme, llegando así al siglo XX y siglo XXI. En este periodo existe ya una mejoría en cuanto a la administración, lo que es la sanidad y la educación. Los servicios sociales en las naciones ya tienen un gran avance científico y tecnológico. Gran parte de este progreso lo debemos a las grandes guerras que surgieron durante esos años, ya que la mayoría de los avances estuvieron asociados al entorno militar junto al avance de las ciencias experimentales. Recuerden también que se ha conectado culturas de diversos países y lo denominamos nosotros como globalización. Esto marcó una nueva era histórica con elementos positivos y negativos. Si asociamos el consumo y la pérdida de identidad cultural, debido a la influencia de la publicidad y los medios de comunicación, va a surgir una nueva sociedad de consumo caracterizada por la cultura de usar y desechar cada cosa. Otro de los temas importantes dentro de la etapa 1 son los saberes y los tipos de ciencia por su proceso de investigación y construcción del conocimiento. Si nosotros recordamos a Mario Bunge, podemos decir que para él siempre ha insistido que la ciencia es un proceso continuo de investigación y solución de problemas. Esto genera nuevos conocimientos y perfecciona los adquiridos previamente, por lo que no es un conocimiento terminado. Por ello, decimos que la ciencia, al ser un conocimiento racional, busca objetividad, siempre será la mejor manera de refutar algunos errores. La ciencia, sabemos que es una filosofía porque comparten el carácter racional y la búsqueda de objetividad. Nosotros podemos encontrar grandes tipos de saberes, como el saber científico, filosófico, cotidiano, mítico y religioso. Si nosotros hablamos del saber de tipo científico, sabemos que va a estar basado en hechos. Como nosotros ya lo conocemos, pueden estar basados a través de algunos artículos científicos. En cambio, el saber de tipo filosófico no busca nada de esto. Es más, generalmente no tiene que representarse. Un saber de tipo cotidiano es lo que aprendemos nosotros día con día. En cuanto al saber mítico, que es otro de los saberes que podemos decir que se suma importancia, es aquel que se está pasando a través de las generaciones, como por ejemplo la leyenda de La Llorona. Yo creo que ese podría ser un muy buen ejemplo de un saber de tipo mítico. Y en cuanto al saber religioso, ya lo conocemos nosotros. Es nosotros creer acerca de una divinidad. Ya estuvimos trabajando que para Mario Bunge, la ciencia es algo que tiene que estar en constante aprendizaje. Por eso, él las divide en dos tipos, lo que son las ciencias formales y las ciencias fácticas. Las ciencias formales se ocupan de crear entes lógicos y matemáticos y de establecer las relaciones entre ellos. En cambio, las ciencias fácticas toman como objeto de estudio directamente los objetos y hechos de la realidad. Gracias a esto, hemos podido concluir los temas más importantes que se abordan dentro de la etapa 1 de Caminos del Conocimiento. Les dejo esta diapositiva donde anexamos videos de apoyo para que ustedes puedan ver con detalle cada uno de ellos. Espero que esos conocimientos que hayas adquirido durante esta asesoría virtual sean de mucha ayuda y te recuerdo, muchísimo éxito en tu examen.